Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en corto y en lo político, en nuestro cuarto episodio. Muchas gracias por vernos, por seguirnos, por darnos like en todas las redes sociales. De verdad, gracias a ustedes nos motivamos para poder seguir haciendo esto y más cosas, ¿no? El día de hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Lisbeth Padilla. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias acompañarnos. a ustedes por invitarme. Encantada de la vida de estar en tu programa. Muchas gracias. Y Alejandro Vidaña, que ya me lo conocen perfectamente también aquí. Muchas gracias por acompañarnos otra vez, amigo. Un gusto, como siempre. Ya, como saben, vamos a estar tocando temas de índole federal, local, estatal, que nos afectan a todos y que es importante que la gente se informe, que la gente sepa qué es lo que está pasando en el país, lo que está pasando en su municipio, porque el día de mañana, como decíamos ahorita, no te quejes si no te informas, es una realidad, ¿no? Y justamente empezamos con el tema de la concentración de poder que existe por parte de Morena a nivel nacional y específicamente hablando de lo que quieren hacer con la reforma electoral. Cuéntanos, Liz, ¿qué opinas de este tema que está ahorita latente, palpable y que la gente está con una interrogativa de qué es lo que va a venir en esta iniciativa, ¿no? De ley, de reforma, perdón? Fíjate que lo que tú señalas es muy importante en cuanto al tema de la concentración del poder. ¿Por qué razón? Porque para que funcione una democracia, evidentemente se requieren de equilibrios, ¿no? Que era lo que teníamos, ¿no? Hasta antes de que ya se cooptó toda la institucionalidad de nuestro país por el partido oficial. Entonces, eso puede dar tendencias a estados dictatoriales. Digo puede, porque a mí me parece que hubo una cuestión que no se midió. Lo que sí se midió fue el tema electoral, lo que sí se midió fue el tema ideológico, pero desde el punto de vista nada más nacional, ¿verdad? Exacto. Pero no se midió lo internacional. Por eso digo, puede llevar a un estado dictatorial. O puede ser la caída de algo, una ideología que se materializa en una cuestión que quiere concentrar ese poder. Puede ser el final, porque entonces ya desde una perspectiva internacional ya no es conveniente la dinámica y empiezan a entrar ruidos sistémicos, así yo lo observo. Sí, claro, no. Ruidos sistémicos, como por ejemplo una presión, ¿verdad? Y no metas esa reforma. Bueno, la reforma electoral que van a meter al Congreso es precisamente la muerte del Estado democrático. ¿Por qué? Porque se va a determinar a quiénes van a elegir, quiénes no van a estar, y yo creo que todos los mexicanos sabemos, solo los que no se informan, sabemos que ya hay mucha presión política para aquellos partidos políticos que no quieren que esa reforma. Y sobre todo el tema de desaparecer a los plurinominales, ¿no? Que muchos de los partidos pequeños aquí en México viven de los plurinominales. ¿Esto tú cómo ves que va a repercutir en las cámaras? A ver, primero que nada, para explicar un poquito, el sistema se divide en dos partes. Se escogen 300 diputados, cada uno por distrito. O sea, hay 300 distritos a lo largo del país. Cada distrito escoge un diputado y ahí viene el problema. El problema que están planteando ellos, pues, que es que con ese mismo voto que tú le das a un diputado del distrito, digamos que al reverso de la papeleta, en secreto votas por las listas de los plurinominales. Claro. Y es como siempre ha sido como y sobre todo a la izquierda, del tema del que se ha agarrado es que nada más son para los dueños de los partidos y son prebendas para que sigan haciendo negocio dentro de eso y todo eso. Pero hay que recordar de dónde viene o sea, por qué nacen en su momento los plurinominales. En el 77. Cuando se elige a José López Portillo no tenía contrincante en la boleta. O sea, fue la única persona que salió en la boleta. Iba solo. Para la presidencia. No tenía contrincante por temas internos del PAN, porque se les cayó el candidato, porque intentaron poner a otro y estaba fuera de tiempo y demás. Total, que el punto es que José López Portillo tuvo el 100% de los votos. ¿Por qué? Pues porque no había otro candidato, ¿no? Claro. Entonces eso evidentemente generó muchísima crisis interna, demasiados problemas institucionales y entonces con ello nace la reforma política. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente las reformas políticas nacen de una crisis que se tiene previamente. Pero es que en el 77 había una necesidad de reforma, por justo lo que acabas de decir, López Portillo se va solo, pero ahorita no hay una necesidad de esa reforma. O sea, a lo mejor hay una necesidad de reformar ciertas cosas,
como lo decíamos antes con el poder, con la Suprema Corte de Justicia. El Poder Judicial necesitaba una reforma, pero no esta reforma. No. Y creo que lo mismo pasa en el tema de la reforma electoral. No se está haciendo una reforma por necesidad. Incluso sus mismos voceros lo dijeron. El otro día, Reginaldo Sandoval, el coordinador de los diputados en la Cámara del PT, lo dijo. ¿Para qué? Y lo dijo de una manera muy cínica, por aparte. ¿Para qué hacemos esta reforma ahorita si ya controlamos los tres poderes? Todo. Sí, no, a ver, déjate, los tres poderes, claro. La Suprema, los órganos, todo. O sea, tienen todo. Ese es el problema. Bueno, pero ese va a ser su fin. De verdad, ¿eh? Ese es el principio de su fin. Yo creo que también. Yo creo que también. Y yo creo que desde la perspectiva que nos está comentando Ale, me parece que en esa época eran otras cuestiones. Ahora, yo lo veo, discúlpenme, yo soy abogada, soy jurista y además penalista, imagínense. No, bueno, aguas. Aguas. Una audiencia de 7 horas. Bueno, y yo lo noto como que quieren proteger el sistema económico en el país. Pero, ojo, no estoy hablando de un sistema económico lícito. Yo estoy hablando de un sistema económico ilícito. De su sistema económico. De su sistema económico, claro. Y que además tiene una base, ni siquiera potencialmente, sino ya materialmente, que es el crimen organizado. O sea, aquí en México han hecho un negociazazazo desde hace muchos años con el crimen organizado. Y ahora auméntenle el huachicol. Y auméntenle la trata de personas. Si no, pregúntenle a varios gobernadores y gobernadoras que ya les quitaron la visa y cómo los están. Entonces, ¿yo qué creo? ¿Por qué creo que hay esta concentración del poder? Porque se está protegiendo al crimen organizado. Pero un crimen organizado, como lo conocíamos convencionalmente, pero además un crimen organizado que ya está dentro de las estructuras organizadas del Estado. Sí. Y más empresarial. Claro. ¿No? O sea, es que aquí ya es un sistema, fíjate, José, que a mí me da mucha preocupación el nivel de podredumbre que ya existe en el país. Porque ya hay empresarios. ¿Se acuerdan ustedes cuando salió el tema del huachicol? Sí, que los gasolineros no movieron un dedo. Y oye, el país debería estar paralizado. O sea, es peor que Odebrecht. Claro. La peor estafa, ¿verdad?, del mundo era Odebrecht. Y ahora, en el huachicol. Y se quedó muy corta. Odebrecht muy con corta. El huachicol fiscal. Por mucha lana. ¿No? ¿Y quién hace? Nadie movió un dedo. ¿Por qué razón? Yo tengo una hipótesis, porque todo el mundo está inmiscuido, ¿eh? Sí. Claro. Mira, justo estaba leyendo una frase que decía, cuando todo el poder piensa igual, nadie corrige. Claro. ¿Me explico? Y derivado de una centralización del poder, ¿no? Y cuando nadie corrige, el error se convierte en una ley. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y es muy cierto esto que dice, sobre todo en la materia económica, puntualmente en los hidrocarburos. Es cierto, o sea, hay estudios, no nada más de gente de organismos en México como Data México, como... no, a nivel internacional. El IMCO. A nivel internacional se dice que una de cada 3 pipas que se despachan en el país provienen del huachicol. Entonces, o sea, estás hablando de un problema gravísimo. Y eso aparte de la cooptación de las candidaturas, sobre todo a nivel municipal, de las candidaturas por el crimen organizado, de que... ¿Por qué? Porque aparte ya están entrando no nada más... O sea, por ejemplo, se adueñan de la dirección de catastro y con ello se adueñan de poder extorsionar de manera legal a las personas. ¿Por qué? Porque pues las están extorsionando según para que paguen el catastro, que es dinero que no llega a las arcas, nunca va a llegar, pero que se vuelve como una institucionalización de la extorsión. Y así, no me digan cuántas personas no conocen que abrieron un negocio, les estaba yendo bien y de repente les cayeron. Y claro. Lo que pasa es que, mira, piso. Tú como economista, Alex, tú nos puedes decir, ¿por qué no hay crecimiento de pymes? Sí. ¿Por qué? Porque no aguantan el peso económico de abrir un negocio, de emprender, cuando te llegan a extorsionar. Sí, a ver, es la palabra, es extorsión. En México ya es muy difícil abrir una empresa, porque realmente, porque realmente teniendo los papeles en regla, en Estados Unidos tú abres en 2 días una empresa. En México es muy difícil. Y ahora ve para allá, y ahora pídele a aquel. Y la mochada de y la mochada del otro. Ok, te costó todo ese proceso, todas las mochadas y lo que quieras abrir tu empresa, la pusiste a funcionar y apenas está funcionando bien, y de repente te cae otro actor. O de repente te cae otro actor en el que
te dice, me vas a tener que dar 30,000 pesos al mes. Sí, o sea, ni siquiera algo razonable, ¿no? Porque tienes la carga fiscal. Claro. De pagarle al Estado los impuestos. Nada razonable en el sentido de que el crimen organizado no te pide un 10%. Sí, el crimen organizado te pide 50, hasta 60. ¿Cuántas personas no han acribillado, no han torturado, no han calcinado, no han desmembrado porque no quieren hacer el pago de piso? Ese es nuestro gran problema. Miren, a mí me parece que podemos checar cualquier problema que querramos. O sea, podemos checar el tema de la corte, podemos checar el tema del huachicol, el tema de la reforma electoral, las reformas que ustedes quieren, que además yo no estaba a favor de ninguna de las reformas. Bien hecho. Pero, fíjense ustedes, la base es el crimen, es decir, el crimen organizado. No hay nada, mi querido José, es que te voy a decir una cosa, combata el crimen organizado en México. Hay estados que están totalmente, como dice Alex, cooptados por los municipios. Sí. ¿Quién gobierna? Sí. El gobernador no. Los alcaldes, ¿no? Los alcaldes claro. Tampoco. Los ponen. Sí, te ponen, pero son títeres. Sí, al claro, final del por día. Supuesto. ¿Quién maneja la economía de esos estados? El crimen organizado. ¿Quién maneja el tema de lo que decíamos, las pymes, las empresas, etcétera, etcétera? Ellos. Entonces, la gente que vive en esos estados, porque hay estados con más, menos, todos tienen. Nos queda claro que a nivel nacional están en todos lados, pero hay unos que están en un nivel muy, muy grave. La gente que vive ahí llega a un punto donde ya no puede más. Incluso hasta lo normaliza. O sea, hay personas que ya meten en su estructura de costos claro, la extorsión. Es que si no te matan, pero te voy a decir una cosa. No más allá de que la gente lo normalice, lo que es más complicado y más preocupante, creo yo, es que se normalice desde el poder federal. O sea, porque normalizar la violencia no es gobernar. No, es que ese es nuestro problema. Es perder con una narrativa, es echarse para atrás con narrativa. ¿Ya sabes cómo lo veo, José? Como te voy a exprimir hasta donde te puede exprimir. Claro. ¿No? Claro. Pero para poderte exprimir te debo tener tranquilo. Entonces, ¿a quién voy a tranquilizar? Para tener, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Tú eres economista, Ale. 130 millones de mexicanos. Tienes más de la mitad en extrema pobreza. ¿Dónde está el voto duro? Claro. El voto duro no está con nosotros, no está con la gente claro que tiene, pues, por lo menos algún tipo de carrera, que tiene una estabilidad de clase media, ¿no? O la clase alta. No está con nosotros el voto, con los intelectuales, ¿no? Yo me considero intelectual. Sí, no, claro, yo me considero intelectual. O sea, no está el voto duro ahí, sino está en todas estas personas. Claro. Por eso el tema del populismo, contrólalo. ¿Qué voy a hacer para yo tener los votos? No, fíjate, para yo poder tener esta concentración de poder necesito voto. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Ya que tengo esta concentración del poder, ya no voy a poder con ellos. ¿Crees que eso no lo midieron? Claro. Claro. Todo lo de ahí lo midieron, te digo, pero lo internacional no. El adoctrinamiento que maneja Morena desde Andrés Manuel López Obrador, su gran Mesías. El Mesías macuspano. Es impresionante, pero no impresionante para bien, no para mal. Hace unos días estaba leyendo que ya hay unos nuevos personajes de Morena que van a salir a las calles como testigos de Jehová a tocar puertas para platicar la historia de Morena a la gente. No me digas, no puede ser, no sabía eso. Sí, y ¿eso qué es? Adoctrinamiento. ¿Y sabes a qué se están arriesgando esas personas? Porque hay mucho descontento social. Les voy a decir otra. Claro. Por ahí me contaron que en la siguiente cartilla militar, ves que en la pasada hubo un no sé qué porcentaje muy alto de bolas blancas. Ah, sí. Ahora va a ser al revés, bolas negras. Todos. Entonces, para ideologizarlos. Porque no creo que para pelear contra doctrina. Los Estados Unidos. No. Doctrina. Sí, porque la concentración del poder no solo habla, creo yo, de los 3 niveles de gobierno, de las cámaras, sino es la concentración del poder desde adentro de la sociedad. Y lo tienen controlado con base en el tema de los apoyos sociales, porque Alex y yo, que hemos estado en campañas políticas, nos ha tocado ver cómo amenazan a la gente con, si pierde Morena, te quito tu pensión, tu apoyo. Cuando no es verdad, no se los pueden quitar. Es un tema que viene... Está en la Constitución. Por eso es constitucional, no se puede quitar. Créanme que la Constitución no les ha importado mucho, Claro. Nunca. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si
Y luego se lo dicen a gente en elecciones locales. O sea, un alcalde no va a quitar el apoyo a los jóvenes ni a los adultos mayores, no puede, no tiene ese alcance. Pues Lo que sí son delitos electorales que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y se han denunciado, pero ¿qué es lo que pasa? Regresamos al mismo tema. Los jueces del bienestar. Los magistrados. Totalmente. De verdad que es una electoral. salvajada. O sea, fíjate, un día saca una sentencia en un sentido, al día siguiente lo saca en otro sentido, al día siguiente se desmiente. Mira, a nosotros nos pasó en el despacho, nos fuimos a la revocación y nos agarramos de un artículo, digamos, decía artículo 82 de la ley fiscal, del Código Fiscal. Y el juez nos contesta que no es válido por el artículo 115. O sea, un artículo que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando y nada que ver con el artículo 82 que habíamos citado nosotros. Sí. Y esa fue su resolución. Sí, son sus técnicas jurídicas de bajísimo nivel. Porque antes, la realidad es que los abogados le tenían miedo a los jueces. Ahora los jueces le tienen miedo a los abogados porque les dan la vuelta a los jueces que están ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces no han visto los videos que se filtran de las audiencias que tienen los jueces del bienestar? A ver, que los abogados le están diciendo, señor, eso no puede ser así, tiene que ser así. Ah, sí, discúlpeme. O sea, porque es que es lo que te digo, fíjate, esa es la mejor muestra sí, claro, de que la reforma al Poder Judicial es una reforma que fue hecha para proteger la impunidad de quienes ellos consideran y deben considerar, no de todos. Pero es como y todo. Para eliminar al enemigo. Claro, porque es todo. Cuidado. Es como todo lo que hace Morena. Para protegerse, para fregarse al enemigo, como dices tú, y que no tiene pies ni cabeza. Oye, pero eso es gravísimo. No tiene pies ni cabeza. No, a ver. Pues eso no puede estar dentro de un Estado democrático. Yo te voy a decir una cosa. Ahorita que decíamos de la Suprema Corte de Justicia, dicen, se fueron estas personas fifís, ¿no? De togas largas y inalcanzables, ¿no? Ah, sí. Y llegaron estos que son más místicos, vamos a llamarle, ¿no? Que caen en la misma incongruencia que Morena tiene su relatoría, ¿no? Su discurso. Es que el poder no es voy a el usar poder. togas, ya compraron sus togas que fueron en total 300,000 pesos. Sí. Hacen su evento de entrega de bastón de mando, se gastan 1,200,000 pesos. Y se estaba viendo que a la gente que hizo la ceremonia no le pagaron. O sea, los 1,200,000 fue para el show de luces y de video que había y de sonido. Yo dije, oye, cobraron 1,200,000 los que te echan así el humito. El humito. Oye, me equivoqué de profesión. Lo de las camionetas blindadas, las Cherokees, que las compraron para que haya un ahorro. ¿Ahorro de qué me hablas? No. Fíjate, José, que yo creo que el poder es el poder siempre. Claro. Pero el poder siempre debe tener una resistencia, un contrapeso. El problema en México, ¿cuál es? El problema en México es que no tenemos contrapesos, de tipo político. El único contrapeso que tenemos en la actualidad, me parece, corríjanme si ustedes consideran que estoy mal, es la ciudadanía, como lo que ustedes Totalmente hacen, de acuerdo. me encanta. Totalmente Los de acuerdo. periodistas que no están vendidos, hablemos de una Anabel Hernández, hablemos de un Loret de Mola, hablemos de varios, ¿no? Sí, hay varios ahí. Que tienen muchísimo nivel. Eso es lo poco que nos están dando a nosotros información. Pero de ahí en fuera, si tú les dejas el poder, van a hacer lo que se les dé la gana. Y fíjate que a pesar de que hay periodistas como Loret, a lo mejor como Chumel, un ámbito más cómico, Chumel, Broso. Ah, sí, claro. Que tratan de informar, cada quien a su estilo, pero ves los comentarios, por ejemplo, en YouTube, en TikTok, en Facebook, donde sea, y hay gente que de verdad está cegada por el tema de Morena. Es que, a ver, algo hizo muy bien Andrés Manuel, y hay que reconocerlo, ¿no? Que es que se compró la narrativa, o sea, él ganó toda la narrativa y acaparó toda la narrativa para él. Oye, pero no lo hizo. Yo creo que lo copió de la narrativa de Maduro, incluso. Sí, por supuesto. No, de yo Chávez, sé que no puedo, de Chávez y de Maduro, de Chávez. Incluso yo te puedo decir que yo hice un análisis de esa narrativa con la de un líder alemán de la Segunda Guerra Mundial, que no voy a decir su nombre. Okay. En serio, decían exactamente lo mismo. Te voy a decir por qué no voy a decir su nombre. Porque lo subí a mi Face y Facebook me bloqueó. Sí, como por 15 días. Sí, no digamos su nombre. No digamos su nombre. Pero tienes razón. Pero a ver, al final del día era un populismo. Pero lo implementó en México. Ah, claro. Y lo implementó bien. Ve cómo funciona. O sea, porque... Y sigue funcionando. Pero porque venimos también de épocas que permitieron que eso funcionara. Sí. Pero eso no quiere decir que vaya a funcionar para siempre. No.
Incluso a mí me parece que se está desquebrajando bastante. A ver, el modelo de comunicación, yo creo, ahorita ya está totalmente agotado y sobre todo está agotado con el tema de Donald Trump. O sea, con el tema de Estados Unidos presionando de esta manera, lo acaba de pasar con el FBI y Ryan Welling, el canadiense. Pero no hay operaciones en conjunto. O sea, y que uno sale a decir que sí y el otro sale a decir que no, aparte, y Claudia sale a decir otra cosa. Yo te voy a decir una cosa, de este tema del atleta canadiense, si vas viendo cómo va caminando esa historia, es incongruencia tras incongruencia tras incongruencia. Es que él se entregó, no hay operaciones en conjunto del FBI. Digo, sí vino un avión militar, estuvo aquí unos días y luego se regresó y aterrizó en donde presentaron al canadiense, ¿no? Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Coincidencias desafortunadas. Luego Claudia en su mañanera sube una foto de él en la embajada de Canadá, muy segura de sí misma. Y sacan ¿qué? Pues era la foto de la antigua embajada de Canadá. Hecha con IA. En Canadá dicen que es con inteligencia artificial, la CBS, que fueron y lo agarraron. O sea, la versión de allá es, fuimos y lo agarramos, metimos ahí nuestra gente y nuestros agentes y lo agarramos. Entonces, ¿dónde quedó esta soberanía que ella defiende a...? No. Es que ahí es donde yo les comento que no le midieron. Porque la soberanía no implica que tú puedas hacer las leyes que se te den la gana. Yo les puedo apostar que uno de los elementos para realizar la reforma al Poder Judicial fue, mira, vamos a llevar un montón de dólares en el huachicol, nos vamos a llevar un montón de dólares en el narco, vamos a cometer delitos y ellos estaban conscientes. En derecho decimos dolo, en derecho claro, penal, ¿no? Tenían el dolo a todo lo que va. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos a los actuales jueces, nos los están demostrando que pues no va a proceder nada. Va a proceder nada, nos van a meter a la cárcel y hay prisiones de máxima seguridad. Ya me los imagino. ¡Eureka! Ya me llegó. Vamos a cambiar el Poder Judicial. Exacto. Y cuando le lleguen algo, como hay mucha corrupción y el Poder Judicial, que también el Poder Judicial tiene mucha culpa, nunca se acercó a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, el Poder Judicial, vamos a sacarlo. Y si llega algún asunto de nosotros, evidentemente no va a pasar nada. Pero lo que no le midieron fue el tema del derecho internacional. Exacto. Porque la soberanía es internacional. Claro. Entonces, fíjate que a mí me sirvió mucho hacer mi tesis de doctorado porque ahí investigué todo este derecho internacional transnacional de crimen organizado, de delincuencia organizada. Okay. Y entonces, esta convencionalidad dice, a ver, no es derecho de guerra, no es derecho de ocupación, no son los derechos humanos, es que si un grupo de personas comete delitos de narco, de terrorismo, de lavado, de financiamiento al terrorismo, es de interés internacional, de tratas de personas, es reprobada esa conducta y cualquier país en el mundo puede entrar a cualquier país a sacar a los delincuentes. Incluso, fíjate, voy a dar un curso de esos, porque la gente lo debe saber. Claro. Incluso el país que considere que su seguridad nacional está amenazada, ni siquiera lesionada, puede solicitarle al país que detenga a las personas. Claro. Que los procese y que los sentencie. Pero además, y ya con esto acabo, fíjense. No te preocupes. Podemos investigarlo, procesarlo y sentenciarlo sin que esté presente. Y le podemos decir al país, por ejemplo, Estados Unidos a México, que en su país cumpla la condena. A ese nivel está la ley, Eso no le midieron. Sí. Ahora, es importante que la gente esté informada de eso. Te voy a decir por qué. Porque ves los comentarios. Se echan al piso. No, y los comentarios son... Si viene Estados Unidos, yo me voy a la guerra. No, déjalos. Si no puedes, se mueren ni con tu perro. A ver, ¿de qué me hablas? Sí, porque yo he visto los comentarios que se desviven y se desgarran las ropas por la soberanía y por... Yo voy a defender a mi presidenta, ¿no? Y dices, espérame tantito. Hay gente ¿de qué que me muere estás por hablando? selección natural o algo así. Me queda clarísimo. Ahora, Alex, ¿tú qué opinarías de que hubiera una operación para que entrara a Estados Unidos en contra del narcotráfico? ¿Cuál sería tu postura? Habría que matizar qué tipo de operación. O sea, van a ir a agarrar a... Pues a ver, eso no es una intervención. A desmantelar un cártel. O sea, es que puede ser... Yo no dije militar, dije una intervención por parte de Estados Unidos. Puede ser con los Rangers, puede ser con drones, el FBI, con DEA, con drones, con Marines. Pero ¿tú qué opinarías? No que vengan y pongan un Guantánamo aquí en México, no. Pero que sí puedan intervenir de cierta manera para poder desmantelar un cártel de drogas aquí en México.
¿Yo qué opinaría? ¿Tú qué dirías? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece me parece necesario porque siento que el Estado está rebasado. O sea, el Estado está rebasado y no por falta de capacidades, sino por complicidades. O sea, el Estado ya está rebasado en el aspecto de Estado como tal, ¿saben? Ya está tan metido que ya no se puede salir. Entonces no me parece mal, pero también tiene sus que veres. Porque, pues, esta bandera de la soberanía y en la que se mueven y así, también tiene como una pequeña limitante que es que Estados Unidos, porque estamos hablando de que Estados Unidos no nos va a invadir Perú. No, o sea, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí sí, no va a venir Nicaragua a invadirnos. Sí, o sea. Estados Unidos también tiene unos feos modos. Grandes historias de fracasos y desestabilización social. Pero déjame nada más cerrar con esto. Yo lo que creo es que va a pasar. Yo lo que creo es que ya pasa. O sea, que ya existen claro que sí. Ya están aquí coordinadas. Pero no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. Claro. Y Andrés Manuel se encargó de romper esas relaciones por el hecho de que evidentemente tenía un aliado que no le parecía tanto a aquellos, ¿no? Eso viene planeado desde el 2006. Sí. Desde que está recorriendo el país. Claro. Pero sí, sí, sin duda ya pasa, solamente que lo ideal, o sea, lo sustancial sería que pasara bajo el derecho internacional. Supervisado. O sea, eso es que el problema es que Estados Unidos siempre se brinca todas las trancas. Ahorita el problema es trancas, ¿no? Pero a ver, bajo derecho, Ale. No, pues sí, pero está sucediendo. Pues sí, pero el tema es que, por ejemplo, a Trump no le importa el riesgo político que conlleve esto. Exacto. Es una realidad. Ahora, si no fuera Estados Unidos, si Alemania dijera a México, voy a ir y voy a ir a desmantelarte los cárteles, ¿la perspectiva sería diferente? Híjole, o sea, no creo que sería diferente porque al final de cuentas, eso lo único que hablaría es de que ya no tenemos un Estado fuerte o un Estado capaz. ¿Y lo tenemos? En México. No, pero a ver, vamos a ver, mira. Eso, nunca lo hemos tenido. Nunca lo hemos tenido, pero ahorita yo creo que estamos en un punto muy, muy frágil en la historia de México. Sí. Donde pueden pasar cosas que justo lo decíamos ahorita, de las que ya no te vas a poder recuperar o de las que sí te va a costar muchísimo trabajo. Sí, la construcción del país. Creo que, como bien dijiste, a través de la historia nos hemos ganado esto de una u otra manera, claro, ¿no? Se ha llevado a este límite. Claro. Pero creo que los 7 años y medio que lleva Morena gobernando han juntado toda esa historia de México en 7 años, ¿me explico? No solo en la parte económica que lo vimos, ¿no? Que si pasó de 10 billones a 20 billones la deuda, que sí. El actuar de Morena en cuanto a la centralización, en cuanto al adoctrinamiento, en cuanto a no tener una vergüenza ni una conciencia de cómo transmiten las cosas. Hay cosas que yo creo que ni el PRI se atrevió a tanto, ¿no? Como decían. O que parezcan como burla, de verdad. O sea, hace rato, antes de que empezamos a grabar, estábamos platicando del tema de los lamentables fallecimientos ahí en Salamanca, en el campo de fútbol. Y que la presidenta le dedique 30 segundos en la mañanera a eso, para después hablar del tema del BTS, de estos chavos de BTS, ¿no? Sí, claro. Y se ríe y le da risa y es que le habló al primer ministro. Eso es como una mentada de madre, ¿no? O sea, para la sociedad mexicana. Para todos nosotros. Bueno, ¿no se acuerdan cuando Andrés Manuel puso la portada del Reforma y dijo, ahí están las matanzas, y se rió de eso? O sea, es que sí, también, claro. A ver, es que la pregunta es, ¿por qué la sociedad mexicana soporta eso? Exacto. O sea, y la respuesta es muy sencilla. Porque no tienen que comer y aviéntales algo de comer y vas a ver si no te protegen. Esa es la lógica. Porque aparte hay mucha gente que puede no estar de acuerdo. Pero cuidado con lo que yo digo, ¿eh? O sea, porque no estoy hablando de que aviéntales un cacho. No. Yo estoy hablando de que hay muchísima gente que tiene intereses económicos, claro, que tiene intereses políticos, pero no solamente a nivel de la gente de la ciudadanía. No. O sea, también estamos hablando de líderes, también estamos hablando de actores empresarios, políticos, de empresarios, estamos hablando de universidades, del mismo ejército. Estamos hablando de mucha pudedumbre que hay en el país. Y es que, ¿sabes qué? Morena, desde que entró, se ha caracterizado por verse muy hambriado a la hora de tener el poder. O sea, hambriado me refiero a querer jalar toda la lana que puedan jalar
corromper el poder lo más que se pueda corromper, o sea, llevar todo a un extremo, ¿no? Y lo hemos visto no solo a nivel federal, sino lo hemos visto a nivel estatal, lo hemos visto a niveles locales, donde llegan al poder y llegan como, no sé, como con un resentimiento, como un vine para quedarme y me llevo todo. Y eso al final del día, ¿quién paga los platos rotos? La ciudadanía. Sí, no, ¿Me pues explico? imagínate con el tema del petróleo, ¿qué pasa con la educación? Recortaron un montón de presupuesto para las universidades. El sector salud seguimos... El sector salud está vacío. Digo, yo no sé cómo a la presidenta le da risa lo de BTS cuando no hay medicina. Es que ahí es donde nosotros, por ejemplo, te encuentras un político corrupto, porque hay un montón. Está en la lista de los narcopolíticos que Estados Unidos le mandó a la presidenta y que ya muchos medios de comunicación lo filtraron, ya lo filtraron y ya lo pasaron. Claro. A ver, pero entonces ves a uno de ellos y se toman la foto. No, a ver, esos sujetos tienen que ser reprobados por la sociedad. La incongruencia, claro. Ves a uno de ellos y a ver, señor, ¿por qué se está robando el dinero? Sí, claro, confrontarlo como ciudadano. Millones como ciudadano, claro. Y que estés grabando. Y yo creo que alguna ventaja que tenemos actualmente son las redes sociales. Actualmente, antes de que nos las eliminen, hay que pasar toda la información. En X hay un montón de espacios de los space. Ya hay mucha gente que está enojada, Pero yo creo que lo que debemos hacer ya son acciones ciudadanas. ¿Por qué? Totalmente Porque de acuerdo. es la ciudadanía la que cambia a los gobiernos. Yo creo que esto ya va para el final, de verdad lo considero. Me parece que geopolíticamente también ya vamos a tener cambios. O sea, ya no vamos a estar hablando de estados soberanos. Ahora yo creo que vamos a hablar, me atrevo a decir, de continentes autárquicos. Por eso, ¿verdad? Estados Unidos, yo con el continente americano. Antes de entrar a Venezuela, ¿se acuerdan lo que hicieron con los chinos? A ver, todos los chinos, váyanse. ¿No? Yo cuando escuché eso dije, no, ya negoció con China. ¿Por qué? ¿Verdad? A los rusos. Claro. A ver, váyanse. Ahora que pasó lo de Venezuela, que Estados Unidos entra por Maduro, ni Rusia ni China se pronunciaron. Ya se dividieron. ¿Pero sabes por qué? Repartieron el pastel, claro. Eso es del güero. Eso es del güero, no lo toques. Claro. Ucrania es de Rusia, no lo toques. China tú con Taiwán, con eso, con otro. Cada quien nos vamos dividiendo y no nos metemos en las casas de los demás. Ahora. Claro. Bajo esa hipótesis, ¿qué le interesa a un continente autárquico con respecto a México? El continente americano, bajo una forma de gobierno autárquico, una autarquía, ¿qué le interesa de México? A ver, dinos. Gobernabilidad. Gobernabilidad. ¿Y sabes qué implica la gobernabilidad? Para lo que está pasando actualmente, se va a acabar todo. Y además, la gobernabilidad implica que tengo que ir por los cárteles. ¿Sabes cuántos han entregado ahí a Estados Unidos? Que yo ni me he pronunciado, pero me dicen, doctora Padilla, tú que eres la defensora de los derechos humanos, ¿por qué no te has pronunciado con respecto a los 91 extraditados, ¿no? Los 91 narcos extraditados. Bueno, en primer lugar, no son extraditados. ¿Por qué no hay un proceso de extradición? Claro. Como tal, no. O sea, segundo lugar... Eso es un regalito. Yo sí considero, porque ustedes saben que yo trabajé para el gobierno de Bukele un rato con respecto a esta implementación de su estado de excepción. Y velo, es el primer lugar del mundo en seguridad. Sí, mis respetos para él. Y yo trabajé con ellos en el 2023. Okay. O sea, imagínate en 2 años lo que yo veía, ¿no? Entonces, en ese sentido, a este tipo de sujetos hay que eliminarlos. Perdón. Ay, imagínate, estaba yo con una ministra hace 4 años actual que la consideran, no voy a decir su nombre, pero la consideran la peor ministra. ¿Ya sabrán quién? Bueno. Sí, creo que ya sé quién. Ok, bueno. Y estaba yo en una mesa de debate. Así, yo ni me acordaba. Hasta que me dijeron unos amigos, oye, Liz, ¿te acuerdas que estuviste con ella? ¿Era ella? Me acuerdo muy bien del evento, pero no. Entonces yo estaba hablando del derecho penal del enemigo, ¿no? Derecho penal de excepción, delincuencia organizada, que todo eso lo tenemos en la Constitución, Ale, y a nivel internacional. ¿Y qué crees que me decía ella? ¡Ay, no! Yo no creo que a nadie se le debe llamar como enemigo. No, se puso sus baños de pureza y mírala actualmente. Por eso te digo, a esos sujetos, las doctrinas
porque son doctrinas también muy fuertes, ¿no? Claro, no, me queda claro. Entonces, ¿sabes qué? Hay que eliminarlos. ¿O ustedes abogarían por ellos? No. Que se los lleven porque le hacen de emoción. Claro, extraditan a un mexicano, a un buen mexicano, un ciudadano. Ahí bueno, sí, espérame. Espérate. Ahí sí hay una soberanía y hay una defensoría. Pero, a ver, yo concuerdo totalmente contigo. A ver, es como les platiqué en un podcast, ¿no? A mí en 2021 me secuestraron, ¿no? Y gracias a Dios pudimos agarrarlos a estas personas, que eran policías, de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Sí. No son personas que sean muy necesarias en la sociedad. No, son de lo peor. Un secuestrador es de lo peor. De lo peor. No hacen de nuestro mundo un lugar mejor. No. Me decían, y luego meterlos a la cárcel para seguirlos manteniendo con mis impuestos. Sí. ¿Me explico? Sí. Y dices, híjole. Digo, hay de crímenes a crímenes, ¿no? También hay de delitos a delitos. Pero te voy a decir que la cárcel no es una caricia, amigo, ¿eh? No, los tratan. Dependiendo. Sí, pero si tienen dinero. Allá en El Salvador, la cárcel la que tienen está increíble. Sí. Pero aquí, si te vas al reclusorio Oriente, Sur, y tienes como tener lana, hay muchos que no se la pasan tan mal. Eso es una realidad, ¿no? Oye, eso es una realidad. Y Ale, ¿ustedes creen que podemos llegar algún día al nivel del Salvador? Híjole. O sea, yo creo que la problemática es que... pero yo lo que veo es más que nada empezar con estados. O sea, es que con un estado que lo pueda hacer, con otro estado que lo pueda hacer. Si un estado de los más conflictivos lo lograra... Ya lo ha logrado. Coahuila dio un ejemplo en el 2015 y 2017, cuando estaba Rubén Moreira de gobernador. Ajá. Dieron un ejemplo de cómo se pueden bajar los niveles y cómo se puede tratar a estas personas y demás, pero de ahí a escalarlo a un nivel nacional y luego con los intereses de por medio que existen en el país. Ese es el problema. Pero en El Salvador había lo mismo. Sí, lo creo. Lo mismo. Sí, pero yo creo que... O sea, sí, me queda claro que con el tema de las pandillas, pero yo creo que la escala de un cártel acá en México... Esa es una cuestión. No hay una comparativa. ¿Me explico? Pero entonces, ¿cómo los Estados Unidos se están poniendo? ¿Sí están pudiendo, perdón? Pues sí. A ver, a ver. Yo decía que es una de la complejidad, que puede ser algo un poco más complejo por el tamaño territorial y fuerza de los cárteles contra la fuerza que tenían las pandillas. El tema es, ¿nuestro gobierno quiere hacerlo? Eso. Empezamos por ahí. Por eso está Estados Unidos. Por eso está interviniendo. Pero nuestro país no quiere que Estados Unidos intervenga. Es que eso es irrelevante, amigo. ¿No? A ver. No. Ya dejó que interviniera. Claro. Que tengan otro discurso. A ver, vayámonos con los datos de prueba, como buena penalista. Dale, sí. El avión que llegó, el Hércules que llegó a Toluca. Aquí iba a llevarse nada más a unos soldados a un curso, ¿no? Primero, para que entre un avión a territorio nacional así, no, espérate tantito. ¿Eso qué quiere decir, Ale? Que sí hubo autorización. Por supuesto. Claro. Ahora, ¿qué crees? ¿Y cuántos días se quedó? Que el Senado no autorizó, amigo. Porque legalmente el Senado es el que tiene que autorizar. A ver, ahí está la prueba de que para los Estados Unidos es irrelevante. Aquí son lo mismo que hizo el partido oficial con todos, ¿se acuerdan? Que empezó a investigarlos y empezó a ahorcarlos y a ver si no das el voto al tipo que es traidor, que además era del partido que a ustedes les gusta, ¿no? Porque es un traidor, ese sujeto. Yo lo veo en algún restaurante y le digo sus cosas, pero antes grábame para que me... Creo que me encantaría encontrarme esa Noroña. A cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, ese sujeto traidor, claro. Lo investigaron a su papá. Ustedes lo saben mejor que yo. Y tienen un montón de delitos, tienen cola con que esto les pisen, les dijeron, ¿no votas o te vas al tanque? Claro, a ver. Eso le están haciendo a todos los de arriba, pero los gringos y lo mismo le está haciendo Estados Unidos a México. ¿Ya sabes qué va a pasar? A ver. ¿Ya saben qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a eliminar, ya es la antesala de la muerte del partido oficial, o se transforma y se alinea a la gobernabilidad, no sé cómo, porque además de los Estados Unidos no les importa si tenemos una dictadura, si tenemos una democracia. No. Mientras estés bajo mi control, eso le vale. Bajo mi control, haya gobernabilidad, claro. Yo les voy a preguntar, ¿lo de Bukele es dictadura? Llevan 3 años en estado de excepción. Sí. ¿Pero hay gobernabilidad? Sí. ¡Carajo! Pues mira. No, a ver,
El ejemplo es, llegan, retiran a Maduro, pero ahí está Delcy Rodríguez, que es exactamente el mismo régimen, que sigue habiendo una dictadura, pero que ya se alineó con Estados Unidos. Y ya. ¿Y qué crees? Ya están aplicando la de Francisco Franco en España. Ajá. La de Franco, va a claro. Ser paulatinamente. Poquito a poquito, y va a haber elecciones sí. en Venezuela. Ahora, el tema es, ¿Claudia va a torcer la mano? A ver, yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis es... Yo creo que está entre la espada y la pared, la pobre. No, amigo, ya lo hizo. Yo también creo. ¿No viste Sí, que ya pero- tiene temas con el hijo del señor, con el propio señor? Ay, pero a ver si acaban de salvar a Bobby del tema del tren interoceánico. Ah, bueno, pero aquí a lo interno. Pero también es Eso importante. no quiere decir Ahora, que si hay temas si de Estados crimen Unidos le pide, organizado- mándame a Andrés Manuel, ¿se lo van a mandar? No. Yo creo que va a tratar de negociar. Es más, te voy a decir algo que me dijo un amigo. Bueno, no que lo Andrés Manuel, adoro. mándame a Andy. Y de él sí voy a decir el nombre. ¿Puedo? Sí, adelante. Galeb Krame. Lo tienen que seguir. Ok. Galeb Krame es un tipo que, además de ser muy buena persona, de ser ultra inteligente, investiga mucho. Y tiene como una inteligencia artificial, ¿no? Que es como predictiva. Ok. ¿Sí? Y entonces él señaló algo, dice, mira, los Estados Unidos jamás van a ir por un presidente o expresidente, jamás, porque eso sería tratarlo como mártir, y eso es lo que menos quieren. Porque también tienen que Suena cuidar lógico. su imagen a nivel internacional. Sin embargo, para que tú llegues a ese nivel, primero tienes que ir por los de abajo. Claro. Ah, por eso, Pero por eso- ya te pidió pero- la lista de los narquitos X, que ya se llevaron a 91. Pero Pero ¿qué ya va a vienen pasar? los narcopolíticos. Pero ¿qué va a pasar cuando le digan, oye, mándame a un Adán Augusto, mándame a un, ¿cómo se llama? Monreal? Yo creo que todos Mándame. son prescindibles antes de Andrés Manuel. Claro. Me queda Bueno, claro. A ver, amigo. ¿Pero ¿y los van a antes que entregar? ella? ¿Y antes que ella? Sí, pues sí. ¿Y antes que ella? Pero Sí, claro, no, me queda claro. Pero a ver, O sea, si nosotros hablamos de esa presión... ¿pero lo por van a supuesto. hacer? Claro, o si no, nos toca... A ver, ¿no? ¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno mexicano para poder decir no? claro. Por eso. De entrada. Y además, históricamente, ¿no lo hicieron en Irak? No, Irak tenía el mejor sistema educativo de Estados Asia. Unidos nos puede presionar como quiera y al nivel que quiera. El tema es, porque digo, nos queda claro que el discurso de Claudia es vamos a defender la soberanía y Claro, aquí pues, no, no mis tienes chicharrones que causar truenan. pánico. Claro, pero Y además no hay por qué, ¿eh? No hay por qué causar pánico. no, claro que no. Porque van a hacer intervenciones quirúrgicas. Eso es que Ellos saben cómo hacer las cosas, es una quirúrgicos. realidad. Y es que realmente la gente cuando hablas de... Es que tú estarías a favor de una intervención de Estados Unidos. Uno se imagina llegando a... Y que nos van a tirar 100,000 3 bombas atómicas, estadounidenses, sí. con Ale, tanques y... Y si así fuera, la opinión de esa persona sería irrelevante. Sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Pero estás de acuerdo Pero que no es el caso ahorita. O sea, No es el caso, no. Ellos piensan en un desembarco de Porque Normandía. Es que Ándale. México no es Venezuela, amigo. Exactamente. Claro, me queda Nuestro claro. tratamiento es distinto. Claro. No, si sí, les totalmente. interesa el tema y si me invitan, igual y hablamos Cuando gustes, claro. del proceso, Sí, ¿no? claro. Entonces, es diferente el tema de México con Venezuela. Yo sí creo, viendo todo lo que pasó en Venezuela, creo que estamos todavía muy alejados. ¿Y qué Sí, crees? pero no vamos no vamos tan lejos del camino. No, exacto. Pero A ¿qué ver, crees? Que ese ya es el tenemos intervención norteamericana. Ese puede ser el gran freno. Piedra en el zapato. El gran para la muy ideología que estaban manejando ellos. Muy fuerte, muy Pero, fuerte. digamos, sí, como dices tú, a lo mejor faltan muchos años, sí. Pues no estábamos tan lejos de seguir la senda. Ah, ¿Sí me no, explico? no. Estábamos más cerca de lo que nos imaginábamos. Estábamos como que encarrilándonos ahí en el Muchísimo tema. más y es que el crimen organizado es una ideología, ¿eh? El crimen Es organizado una doctrina. es una doctrina. Es una religión. Es una religión y es un ejercicio de poder Claro. económico muy cañón. Y- Que y- empezaba por la isla, que tampoco voy a decir el nombre, el país que es una islita. Ajá, claro. Y luego bajaba por toda la parte de Venezuela, todo lo que le decían el tren de Colombia, Aragua. todo, claro. Nunca, no lo imaginábamos, porque todavía estábamos con la ideología de los años 60, 70 y 80 de los estados-nación. No es cierto, eso ya pasó. Ahora, aparte de que es una doctrina, yo creo que el crimen organizado se ha vuelto en muchos países, incluyendo México, se ha vuelto un
un tema de aspiración para muchos jóvenes, que está terriblemente eso, y un tema aspiracionista en cuanto al dinero, en cuanto al poder, en cuanto al tema de tener mujeres, de tener lujos, de tener animales exóticos, armas, camionetas, casas, que al final del día son vidas muy cortas, que llegan a un desenlace normalmente es trágico, y que esto hace que sacarlo o desmantelarlo se vuelva muy difícil. Por eso cada vez se dan cuenta el crimen organizado va agarrando cada vez más jóvenes a los chavos y a las mujeres también. ¿No? Porque muchas mujeres, a lo mejor, a las mujeres no las ocupan para pelear, pero las ocupan de mulas, las ocupan de frentes para muchas cosas. Y te voy a decir otra cosa. De las migrantes, ¿no? Las migrantes. Y te voy a decir una cosa. El tema no solo es aspiracionista para los hombres en cuanto al poder, el dinero y todo esto, sino hay una terrible aspiración por parte de la comunidad femenina, de las mujeres, de una aspiración de ser una narco baby, de ser la mujer del narco. Bueno, no todas, amigo, No todas, pero ha habido una tendencia y hay mujeres y chavitas que le tiran a eso. Sí, es que también el tema de la educación es bien importante. No, y aparte, el crimen organizado, y sobre todo en México, ya lo hemos platicado en otros podcasts, pero lo repito de nuevo, tiene un impacto económico impresionante. Claro, claro. No voy a decir lo que dijo la otra, que es la mejor fuente de empleo, ¿no? O sea, es que no, pero sí es pero sí deja mucho dinero. Muchísimo. No, a ver, hay estudios que varían entre que tiene más o menos el 20% de puntos porcentuales del PIB. A ver, es demasiado Nada más dinero. estás hablando del 20% de 8 billones ¿Por qué de pesos, crees que a los Estados Unidos les interesa, Le? Por supuesto. Si no hubiera dinero, no estuvieran aquí. Por supuesto. Es lo que dijimos. Es bueno decir eso, que Estados Unidos no es madre de la caridad. O sea, no le interesa que a México le vaya muy bien. Claro y fluya, claro que no. No, gobernabilidad y que sigan sus instrucciones. Y si no hay gobernabilidad y es necesaria una intervención militar a gran escala, lo van a hacer. Sí. Por eso los mexicanos tenemos una gran responsabilidad. Y por eso los mexicanos debemos estar informados, José. Eso es la idea central. Ya, infórmate. Y si ya de ahí tú tomas un criterio, una decisión, una opinión, pues ya es tu cosa tuya. Pero infórmate, no puedes. Forma un criterio. O sea, sí, pero no puedes. Lo que dice la gente. No, el tema es que hay mucha gente que es o foca aplaudidora o nada más repite como periquito, como dicen en la escuela. Tal cual. Y que generan una opinión o un criterio sin tener el conocimiento necesario sobre el tema que quieras. Y eso hace que mucha gente siga esa misma corriente. Claro. Y se desvirtúa la idea central o la opinión que debería de haber. Y se corrompe toda la información. ¿Me explico? Porque ya, perdóname, porque, digo, México nunca ha sido un país de grandes lectores, es una realidad. Sí, no. Pero ahora con el tema de la tecnología que es necesaria y que todo el mundo lo usamos, yo lo uso, todos lo usamos, ya nadie va a agarrar un libro digamos, de política o de historia de México, para generarse una opinión. Sino pues lo que pregunto o veo en Facebook o pregunto en Google o en ChatGPT o en el que quieras, o en X, donde te vas a encontrar 1000 opiniones diferentes que cuando traes tú la información, el background de lo que quieres buscar, ya tienes una información, puedes buscar opiniones. Claro. Para empatar, para reprochar, para no estar de acuerdo, para que sí. Pero si no tienes esta información, esta lectura antes, o esta capacidad, o más bien el gusto por querer informarte, creo yo, vas a generar una opinión que va a poder... Sesgada y que pone en peligro la ideología de mucha gente, ¿no? Y más sobre todo la gente que tiene voz y opinión pública, la seguridad, ¿no? Todo. O sea, ¿cómo es posible que en México tengamos escenas como la que pasó, ¿verdad? El fin de semana o la semana pasada, con la familia de la señorita de la maestra de señas, ¿verdad? En donde le va a cobrar que le deben 10,000 pesos para darle de comer a su niña de 12 años. ¿Y qué pasa? La secuestran a ella, a su marido, a la niña, matan a la niña delante de ellos, claro. Calcinan a la niña delante de ellos antes de matarlos. Después sigue el marido para que ella viera toda la escena. ¡Eso es monstruoso! Pero aparte, como sociedad estamos podrida, pero aparte, es un tema ¿quién diablos se ha pronunciado? No, espérame, José. Nadie. ¿Quién diablos de la sociedad se ha pronunciado al respecto?
O sea, deberíamos estar todo mundo indignados. Enojados, indignados. Y pronunciándose. Yo hablé con mi gremio y les dije, oiga, ¿qué les pasa? Por cierto, ya está el pronunciamiento nuestro. Yo creo que saldrá mañana o el fin de semana. No lo mandas para compartirlo. Nosotros mínimo nos tenemos que pronunciar y debemos reprobar eso. No podemos normalizarlo, carajo. No podemos normalizarlo. ¿Cómo crees? O sea, tú, justo Ale, lo que te decía, no podemos normalizar José, la violencia. Y yo, todos los que estamos aquí, los que están afuera, estamos, óiganlo bien, en gran peligro. ¿Y sabes cuál es el problema? Porque no somos una sociedad responsable. Claro, y te voy a decir cuál es uno, y regreso a uno de los problemas. Cuando tú dices, es que el tema de lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Es que está cañón, y tú te subes algo a Facebook o a Instagram o algo así, la gente adoctrinada, la primera respuesta es, ¿por qué no decir lo mismo con el PRI? A ver, güey, por favor. Es que, Al que sigue, es que en Calderón, no, sí, a ver, es que digo, yo no los pelo, pero te das cuenta que hay muchos comentarios sobre la misma línea. Pero son bots. No todos son bots. La realidad es que no todos son bots. Sí, estoy de acuerdo. Hay gente que sí se lo cree. O sea, yo conozco gente que lamentablemente, gente estudiada, que se desvive, se desgarra y que no tiene nada que ver con la política no es ni estudiada. Bueno, o sea, que fue a la escuela. Título. No, fue a la escuela. Pero y que no viven del gobierno, no viven de una empresa que tengan que ver, que tengan nexos con el gobierno, no son políticos y que se desgarran la ropa en este caso ahorita por Claudia, ¿no? Pero que ahora te voy a decir una cosa, también he conocido mucha gente que ha soltado a Morena por la pérdida de ideología del partido. Gente que estuvo, a lo mejor desde el principio, conocí una señora que estuvo dentro de los primeros 2 círculos, digamos, de López Obrador, cuando se creó Morena, ella ayudó a crear Morena, y que los mandó a la fregada, porque dijo, esto no era lo que queríamos hacer. Esta no era la ideología inicial de Morena. Y agarró y dijo, ahí nos vemos, ¿no? Y así hay mucha gente que se ha desbandado. Que fue engañada. Sí. Claro. ¿Sabes cuándo van a descubrir el engaño? Cuando no tengan que comer. Cuando nos cargue la fregada, claro. La religión, la ideología, la educación, todo vale gorro. Todo. Si no tienes para comer. Sí, claro. Y ya no va a alcanzar para los apoyos. La prioridad, ¿no? ¿Verdad? Y también el poder desgasta. O sea, claro. Morena llegó al poder con una apabullante, arrasadora mayoría y lo que quieras, pero está en el poder desgasta. O sea, ya está gobernando en estados. ¿Qué pasó en Oaxaca? A Oaxaca, vean a Sinaloa, vean en varios lugares vean a Marina del Pilar, que ya le quitaron la visa a su esposo y a ella. Y tiene una investigación. O sea, estar en el poder desgasta por sí mismo. Entonces, ya se empezará. O sea, el que piense que Morena está afianzado para los próximos 100 años. No. Así pensaban los nazis en Alemania. El tema, yo creo que el tema es que cuando se creó Morena y ese tema de la cuarta transformación, el problema, yo creo que la transformación se convirtió en una marca como tal, ¿no? Como dices, desde un marketing muy bien hecho por parte de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo, yo creo que él es, por eso es el mesías, ¿no? De todo esto. Y dejó unas bases sentadas tan fuertes que siguen hasta la fecha. Porque lo que hizo López Obrador es algo que están repitiendo de manera constante, con otras palabras, claro. Todos. Pero es que de verdad se ven hasta ridículos. Les voy a decir una cosa. Todos aquí los 3 somos naucalpenses. El actual presidente municipal que tenemos, vean sus discursos. Intenta hablar como López Obrador. Véanlos, de verdad, véanlos. Sí. Y dices, ¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué? Entiendo que quieren hacer un tema de subconsciente y de lo que quieras, pero yo lo veo y digo, te ves mal. O sea, te ves mal tratando de hablar como tabasqueño cuando pues eres discal chamapa, ¿no? Entonces, que no tiene nada de malo. Pero tú no hablas así. ¿Me explico? Sí, entiendo. Y copiar cosas, por ejemplo, ahorita Isaac Montoya puso unas lonas en todo el municipio con su cara. Gracias. Que no debería. Gracias, presidente. Súper orgánicas. O sea, yo creo que muchos ciudadanos las mandaron a hacer y las colgaron de ahí, ¿no? Te lo juro por vida, hay un periférico. A ver, sí, te entiendo. Estoy pensando en lo que me estás diciendo y pues yo como veo la imagen geopolítica en el mundo, la dinámica geopolítica, pues yo les diría que lo fueran quitando. Sí. Porque Monreal ya dijo, ya me voy. Sí, ya me voy. Ay, ¿por qué? Bueno, porque hay algunas investigacioncitas en Estados Unidos. Pero mira, aquí, acuérdate que cuando el barco se hunde, Adán Augusto, que por eso te las ratas brincan. Adán Augusto
pues los periodistas dicen que pues ya andan una embajada, ¿no? No, así, ¿no? Yo no sé qué ¿Alguien embajada, qué país va a decir qué vergüenza, y lo digo de frente, qué vergüenza el país que lo acepte cuando debería estar investigado. Y está investigado por Estados Unidos. Qué vergüenza. También me extraña muchísimo de Inglaterra, ¿verdad? Sí. Hearst está allá, ¿no? Hearst Manner, sí. No, pero terminó en Rusia, ¿no? O sea, imagínate. Sí. Bueno, pero de Rusia todavía es más entendible porque ellos no forman parte, por ejemplo, de la Unión, de la Comunidad Europea. No forman parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces dices, bueno, los rusos son como que más dictatoriales. Se cuecen un poquito aparte, ¿no? Se cuecen muy aparte. Pero Inglaterra, en todo muy aparte. O sea, pero Francia, Alemania, yo estudié mucho tiempo o trabajo mucho con los alemanes también. Okay. Y los alemanes dijeron que no. No, pues claro que no. Ah, vaya, o sea, a mí no me lo mandes. Porque tienen pesadillas ellos de lo que sufrieron con una persona. Pero, no, pero acuérdate que también los alemanes fue una sociedad muy lastimada. Por eso, Después de que llegaron eso. los rusos con el muro de Berlín, ellos estuvieron muy lastimados durante muchos años. Sí, claro. Entonces, y vienen las ideas neonazis, ¿eh? Yo estuve en Leipzig el año pasado, o este año. No, el año pasado, pues estamos en enero. Y había en las universidades ya así como que notas diciéndoles a los muchachos que por favor no hicieran caso de las ideologías neonazis que venían, ¿eh? O sea, sí tienen miedo, como tú dices, a regresar a eso. Pero por supuesto, digo que tienen recuerdos de todo eso. Y el tema, y el partido neonazi en Alemania no pierde fuerza. La verdad es que... incluso lo ha ganado con... no sé si vieron la última asamblea que tuvieron, que salió Elon Musk... hablando en esa asamblea. Ajá. Salió Elon Musk después de que salió en una entrevista Elon Musk haciendo el símbolo nazi. Digo, en una conferencia. Sí, claro. No. Yo creo que no. No. Por eso tienen los campos de concentración, los campos de exterminio abiertos. Pero para siempre, acuérdense que siempre hay simbología. Schaffhausen. O sea, pero creo que lo que dice la doctora es que más bien el miedo persiste. Sí, claro. O sea, el miedo está latente ahí. De que ya vivieron algo y que no quieren regresar a eso. Y el miedo latente es que no quieren regresar. Países como Alemania, como Venezuela, en este caso, saben que a Rusia también le pasó. Una persona puede hacer tanto daño no solo a un país, sino a todos sus alrededores. Sí. Llámese el de Alemania, llámese en Rusia, en Venezuela con Hugo Chávez. Que saben que un día que pueda llegar otro tipo con esa mentalidad, con esa capacidad. Y eso el mundo también lo sabe. No, claro, pues por eso estás así. O sea, por eso hay países. Y son las ideologías así, neonazis, ¿no? Ahorita que decíamos los Estados Unidos y México, nosotros hablamos desde la perspectiva mexicana. Pero, por ejemplo, si tú fueras presidente de Estados Unidos y ves que México, que es aquí pues tu vecino, ¿no? Casi tu mejor amigo, tu compadre, ¿no? Patio trasero más bien, porque así como que mejores amigos también el señor no tiene ideas muy democráticas, el mejor amigo, y muchos amigos. El que quieres mucho, pero es republicano, no es demócrata, amigo. Pero ¿no lo verías como un peligro? ¿No lo verías tú como un peligro? Yo lo veo como un peligro. Claro. Yo lo veo como un peligro incluso. ¿Nosotros veíamos El Salvador como un peligro, como mexicanos? Sí, claro. Yo fui por ahí del 2014 a dar un curso de lavado. ¿Y tú que estuviste en El Salvador? Tú sabes que la frontera sur de México es terrible. ¿Cómo tratan a los migrantes que van de Centroamérica a México? No. Peor que los que van de México a Estados Unidos. Horrible. Pero el México tenía un miedo de que El Salvador fuera a valer gorro y se empezara a pasar más de las pandillas hacia México. Bueno, pues ya pasó. Porque pasó, claro que pasó. Cucaracha porque los cazaron, se tenían que esconder en los féretros, amigo, y hacían en sus casuchas, hacían doble muro para esconderse. Pero entonces, es lo que te digo. Los cazaron en una noche. Muchos decimos, ¿qué opinan? Sí, ya dijimos nuestra opinión de si Estados Unidos viniera a México, pero si nosotros viviéramos en Estados Unidos, pero digamos de forma más oficial. Sí. Pero digo, también la perspectiva de un país que tu país se puede ver afectado por tu vecino, que no controla su casa, que no limpia su casa, que no tiene los pantalones para hacerlo, pues espérame tantito, ¿no? Claro. Y qué mal plan, porque pues yo estoy muy orgullosa de mi país, yo estoy muy orgullosa de mi gremio, de mi gente, y vas al extranjero y dices, híjole, qué vergüenza, ¿no? Con lo que está pasando.
Porque todo el mundo lo sabe, menos los mexicanos. Y la percepción que tiene el gremio internacional de nosotros con este tipo de situaciones, ¿sí me explico? No, sí, terrible. Es porque es la percepción que se da, ¿no? No, porque es la realidad. Claro. Sí, a ver, que no nos toca a nosotros. Ay, bendito sea Dios. Sí, pero mira, es como decíamos en el podcast pasado, qué bueno podemos decir ahorita en Naucalpan. Algo bueno que puedes decir, sabes que Naucalpan es número 1 en no sé qué, o Naucalpan se hace en seguridad, en nada, ¿no? Pero es que nosotros, vuelvo al punto, percepción. Amigo. Nosotros tenemos que exigir. Y no solamente claro, exigir. Que tenemos que señalar. Tenemos que hacer acciones en pro de la comunidad. Por ejemplo, el grupo que ustedes tienen con Leti, mi amiga, que quiero muchísimo. Ese grupo es maravilloso. ¿Por qué? Porque son personas que ayudan a la sociedad. Claro. Eso necesitamos. El crimen organizado a nivel Estado, ¿no? A nivel criminal, ¿qué necesita una sociedad organizada? Claro, me queda claro. Una sociedad organizada. Y si los demás no quieren, bueno, ya dijimos. Claro. Algunos se mueren por cuestiones de... Evolutivas, vamos a decir. ¿no? Con la pena, no quieres, vámonos. Punto. Quédate. Pues yo creo que es importante, como bien dices, Liz, no callarse. Sí. Tomar riendas en los asuntos que se puedan tomar. Sí, que se puedan. Porque hay cosas que no podemos resolver desde la ciudadanía, lamentablemente como tal. De acuerdo. No dejar de señalar lo que está mal y dejar de aplaudir lo que creemos que está bien. Porque hay muchas cosas que el gobierno puede llegar a hacer bien, pero no se trata de aplaudir. Yo siempre lo digo, ese es su trabajo. Claro, es su responsabilidad. Para eso te pagan. Exacto. ¿No? Y viven del erario. Y no dejar de señalar y no dejar de ser críticos en los temas que nos afectan a todos, ¿no? Porque el día que alguien deja de hacer eso, pierde ya todo. No, ya. Todo, o sea, como ciudadano. Así es. Cuando doblas las manos y dices, pues mira, ya para qué me meto si no va a pasar nada. Y esta repulsión hacia la política o los temas políticos que la mayoría de las personas tienen. Claro. Se entiende perfecto porque, digo, razonable. Los políticos no se han ayudado mucho para que esto de ningún fluya, partido. Y en muy pocos lugares del mundo, pero sin duda estos temas, por más tediosos, por más feos, por más complicados que suenen, afectan de manera sustancial la vida diaria de cualquier persona. Así es. O sea, porque son cambios en leyes que te afectan de manera directa. O sea, por ejemplo, aquí que tenemos a alguien experto en derecho, lo del amparo, ¿no? Así o sea, la reforma que es una salvajada. Y uno dirá, en mi vida he metido yo un amparo. Bueno, ojalá que no te toque, pero cuando te toque... No, pero espérate. Exactamente. Cuando lleguen y digan, a ver, a mí me gusta esa casita, quítasela mediante extinción de dominio. Exacto. ¿Cómo? Mete ahí droguita. No hay tema, mete. O sea, vamos a meter y entonces yo digo, ahora sí me quiero amparar. Ya no puedes. No puedo. ¿Qué crees? Ya no puedes. Ya no tienes las armas. Es más, ni siquiera la suspensión procede. Ojalá lamentablemente que alguien le hubiera dicho a esa persona hace 2 años, güey, el amparo sí te afecta. Es algo que nos pasa como sociedad constantemente. Hasta que no te afecta a ti directamente, no te interesa. Como en extinción de dominio, ¿no? Que yo la critiqué, hasta hice un libro, ¿no? Con otro. Y decía la gente, ¿y a mí qué si yo ni casa tengo? Es que decía. es donde se complican las cosas. De verdad. Sí, es donde se complican. Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo del día de hoy. Ay, qué lástima. Ahí nos pasamos un poquito, pero para cerrar, otra visita que tenemos especial, muy, 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 muy bonita y hermosa. Mi hija Telma, quiero presentárselas, que nos visitó el día de hoy aquí a grabar. Preciosa. Ven, mamita, ven. Voltea hacia allá las cámaras. Les agradecemos mucho otra vez por acompañarnos aquí en el podcast, en Corto y en lo Político. Los esperamos en el siguiente. Muchas gracias, Liz, por acompañarnos. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Espero nos puedas volver a acompañar. Claro, con gusto, y les deseamos que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias. Cuídate, mami. Bye. Eso.